buenas nuevas para mi pueblo. El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea. Veamos con los ojos de Jesús. Con ojos de mujer. Con ojos de pueblo. Con ojos de pobre. Lo que está pasando en Guatemala, en Latinoamérica, en el mundo. Hagamos camino para cambiar la historia, para acercar el reino de Dios. Con esperanza les compartimos hoy Actualidad. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Para muchos y muchas de nosotros, la semana anterior fue de grandes problemas en el traslado a los centros de trabajo, a los centros de estudio, porque en diferentes días y en diferentes lugares ha habido bloqueos de las vías, con diferentes demandas también. Esto tendría que hacernos pensar que las cosas no están tan bien como creemos o como sentimos quienes tenemos el pan diario, un techo, un vehículo para movilizarnos. Si nos damos cuenta, continúa habiendo casi diariamente asesinato de pilotos o de personas relacionadas con el transporte público. Continúan los problemas por la educación, por la salud, por el acceso a tierras, por las minerías, por la falta de empleo, por la falta de seguridad y muchas otras demandas que no mencionamos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Preguntémonos también qué respuesta está dando el Estado y qué respuesta están dando nuestras organizaciones. Los problemas siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que no hay respuesta, no hay solución y hasta nos atrevemos a decir que no hay voluntad política para solucionarlos. Esta semana, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe más sobre Guatemala. Y la verdad es que el informe es repetitivo. Vuelven a dar las mismas recomendaciones porque no han sido atendidas. En primer lugar, hablan de que debe fortalecerse la Policía Nacional Civil y retirar al ejército de esas tareas que no le corresponden. Dice que mientras la policía ha aumentado apenas en un 4.7%, el ejército se incrementó en 11.7%. Otra medida es la de fiscalizar y controlar a las policías particulares, que son miles que están ejerciendo a veces funciones de la Policía Nacional y muchas veces también realizan actos delincuenciales. Reconoce que ha habido una disminución en la cifra de muertes violentas, pero condena que ha aumentado la brutalidad en esos asesinatos y en esos ataques. Otra parte muy importante de este informe son los que llama avances sin precedentes en estos juicios por los casos del conflicto armado interno y el inicio del proceso de juicio contra 2 militares retirados, sindicados de genocidio y deberes contra la humanidad. Este es un hecho histórico, primera vez que se realiza en Guatemala después de más de 30 años de cometidos los delitos. La esperanza de los pueblos y de la comunidad internacional es que se consiga la justicia. Hay otros aspectos que menciona la Oficina de las Naciones Unidas. Sigue existiendo el racismo y la discriminación como temas que todavía no se han tratado y no se han legislado. También el caso de las minerías y otras empresas que están dañando a las personas particulares y a los pueblos, sobre todo los pueblos originarios. Por eso recuerdan que a 2 años de los desalojos en el Polochic y Zabal, las víctimas todavía continúan sin tener acceso a la tierra. Otro punto muy importante es el incumplimiento en el pago del salario mínimo. Es un salario realmente muy bajo y aún así no se cumple.
Sin embargo, menciona como algo positivo que se institucionalizaron los programas sociales con la creación del Ministerio de Desarrollo Social. A ver si desde ahí se pueden ir dando verdaderas respuestas a esos problemas que venimos arrastrando. Porque para esto se necesitan transformaciones profundas, se necesita una planificación en las diferentes áreas para realmente encontrar la solución a los problemas. No basta con el asistencialismo, se necesitan programas y proyectos de desarrollo que realmente vayan a beneficiar a las comunidades, no solamente los bolsillos de quienes los manejan, de quienes los administran, de quienes los reciben. Ese es otro de nuestros flagelos, la corrupción, que cada vez es más descarada. ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? ¿O nos está sucediendo eso de la ranita? Si a una rana la meten en agua caliente, inmediatamente salta. Sin embargo, si se le pone en agua fría y de allí se pone al fuego y lentamente va cambiando la temperatura, no reacciona hasta que está literalmente cocinada. Y así nos está pasando. No estamos reaccionando ante los problemas. Vienen unos, vienen otros. Cuando nos afecten vamos a querer reaccionar y ya no vamos a tener suficiente fuerza, ya no vamos a poder hacer nada o vamos a estar solos. Necesitamos, como pueblo, dar una vista global a toda la situación del país. Que abramos los ojos, que veamos todos los problemas y nos organicemos, no por sectores, no un día unos, otro día otros, sino como país ir teniendo también un proyecto claro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y unirnos. No permitamos que tantos distractores, tantas desviaciones, tanto circo nos ciegue y nos paralice. Como iglesia estamos también en una coyuntura favorable, en un kairos, un tiempo oportuno, un tiempo de gracia, ya que la elección del nuevo Papa, que ha tomado por nombre Francisco, nos está haciendo una invitación a la pobreza, a ser una iglesia no solo para los pobres, sino una iglesia de los pobres, porque la iglesia somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en su mayoría es un pueblo pobre. En Latinoamérica es donde estamos la gran mayoría de los católicos del mundo, y es allí donde la pobreza, la injusticia, la marginación, la desigualdad son mayores. Ese llamamiento del Papa Francisco es para que vayamos poniendo los cimientos de una nueva sociedad y de una nueva iglesia. Una sociedad que atienda las necesidades y requerimientos de los más abandonados. Una sociedad mundial que no permita que estén muriendo millones de personas cada día por hambre y desnutrición, cuando hay alimentos suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual. Y una iglesia que debe dejar ya de lado toda esa ostentación y esos lujos que son propios de la Edad Media y que fueron copiados de los imperios de este mundo y adaptados a la esfera espiritual, de tal manera que ya la iglesia no era un testimonio de Jesús en el mundo, sino una muestra del poder del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Cristo Rey de las naciones. El llamamiento a la iglesia de hoy es ser testigos de la presencia de Jesús resucitado entre nuestros pueblos. Es ser constructores del reino de Dios en cada rincón de la tierra. Y esto se va a hacer a ejemplo de Jesús de Nazaret, sin poder, sin dinero, sin ejércitos, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios y con el amor de nuestro Dios, Madre y Padre. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar